Hansa. Es también un mantra que transmuta las energías creadoras. La meditación combinada con el tantrismo es formidable. Hansa es la clave. Bien sabemos que la energía creadora sirve para el despertar de la conciencia, combinada con la meditación, incuestionablemente saca a la conciencia dentro del elemento ego y se la absorbe en el vacío iluminador. Obviamente que el vacío iluminador está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. En una sala de meditación, Zen, en el Oriente, un monje le preguntó a un maestro cuál es el vacío iluminador. Dicen los textos Zen, el maestro le dio una patada al discípulo en el estómago y que este cayó privado. Después el discípulo se levantó y abrazó al maestro. Gracias, maestro. He experimentado el vacío iluminador. Absurdo, dirían muchos. No es así. Lo que sucede es que se presentan fenómenos muy especiales para el vacío iluminador. Un polluelo está listo para salir del cascarón, su madre le ayuda, ayudándole, le ayuda o le auxilia, picando ella por sí misma la casca. El polluelo sigue picando con esta ayuda y sale. Así cuando alguien ha madurado, recibe la ayuda de la divina madre con alguien y sale del cascarón de la personalidad y luego para experimentar el vacío iluminado. Pero hay que perseverar. En la meditación se debe combinar inteligentemente la concentración con el sueño. Sueño y concentración mezclados producen iluminación. Muchos esoteristas piensan que la meditación en modo alguno se debe combinar con el sueño del cuerpo. Más quienes así piensan se equivocan. La meditación sin sueño arruina el cerebro. Se debe siempre utilizar el sueño en combinación con la técnica de la meditación. Pero un sueño controlado, un sueño voluntario, no un sueño sin control, no un sueño absurdo. Meditación y sueño combinados inteligentemente. Debemos montar sobre el sueño, sino que el sueño monte sobre nosotros. Si aprendemos a montar sobre el sueño, habremos triunfado. Si el sueño monta sobre nosotros, habremos fracasado. Pero usar el sueño, la meditación, repito, combinada con el sueño, la técnica, llevará a nuestros estudiantes al samadhi, a la experiencia del vacío iluminado. Diariamente hay que practicar. ¿A qué hora? En el instante en que nos sintamos con el ánimo de hacerlo. Muy especial.
especialmente cuando nos sintamos con sueño. Aprovechando para la meditación. Si los discípulos siguen estas indicaciones, podrán un día recibir el Tao, podrán experimentar la verdad. Obviamente, hay dos tipos de dialéctica. La dialéctica racional del intelecto y la dialéctica de la conciencia. Durante el Satori trabaja la dialéctica de la conciencia. Entonces todo lo entendemos por intuito, o a través de palabras o de figuras simbólicas. Es el lenguaje de las parábolas del Evangelio crístico, el lenguaje vivo de la conciencia superlativa del ser. En el Zen, por ejemplo, la dialéctica de la conciencia se adelanta siempre a la dialéctica del raciocinio. A un monje Zen se le preguntó: ¿por qué Bodhidharma vino del oeste? Respuesta: el ciprés está en el centro del jardín. Cualquiera diría, esto no guarda concordancia alguna, mas sí la guarda. Es una respuesta que se adelanta a la dialéctica de la razón. Sale de la esencia. El ciprés, el árbol de la vida, están en todas partes. No importa el oriente ni el occidente. Ese es el sentido de la respuesta. En un vacío iluminador todo se sabe porque sí, por experiencia directa de la verdad. El estudiante tendrá que familiarizarse con la dialéctica de la conciencia. Desgraciadamente, el poder formulativo de conceptos lógicos, por muy brillante que sea y hasta útil en todos los aspectos de la vida práctica, resulta óbice para la dialéctica de la conciencia. No quiero con esto descartar el poder formulativo de conceptos lógicos, pues todos los necesitamos en el terreno de los hechos prácticos de la existencia. Pero cada facultad, incuestionablemente, tiene su órbita particular y es útil dentro de su órbita. Fuera de su órbita resulta inútil y perjudicial. Dejemos el poder formulativo de conceptos dentro de su órbita. Y dentro del samadhi o parisamadhi o en la meditación debemos siempre aprender, capturar, vivenciar la dialéctica de la conciencia. Esta es cuestión de experiencia que el discípulo irá haciendo a medida que practique con la técnica de la meditación. El camino de la meditación profunda implica mucha paciencia. Los pacientes jamás lograrán triunfar. No es posible vivenciar la experiencia del vacío iluminado en tanto exista en nosotros la impaciencia. El yo de la impaciencia tiene que ser eliminado después de haber sido comprendido. Que se entienda esto con claridad.
Si así se actúa, se recibirá el Tao. Eso es obvio. Jamás podría advenir a nosotros la experiencia de lo real, en tanto la conciencia continúe embutida dentro del ego. El ego en sí mismo es tiempo. Esa multiplicidad de elementos fantasmales que constituyen el mí mismo son un compendio del tiempo. La experiencia del vacío iluminador es la antítesis. Resulta atemporal. Está más allá del tiempo y de la mente. Tiempo. Toda la multiplicidad del yo. El yo es el tiempo. Si pues el tiempo es subjetivo, pueden son pesar, no tienen realidad objetiva. Cuando uno se sienta en una sala de meditación, sencillamente en su casa, a meditar, cuando quiere practicar con esta técnica, debe olvidar el concepto tiempo y vivir dentro de un instante eterno. ¿Quiénes se dedican a meditar? Están pendientes del reloj. Obviamente, no logran la experiencia del vacío iluminado. Si se me pregunta cuántos minutos diarios debemos utilizar para la meditación, o si media hora, o una hora, o dos, no daría respuesta. Porque si alguien entra en meditación y está pendiente del tiempo, no puede experimentar el vacío iluminador, porque este no es del tiempo. Eso sería algo similar a una ave que intentara volar, pero estuviera amarrada por una pata a una piedra o a un palo. No podría volar. Habría una traba. Para experimentar el vacío iluminador tenemos que libertarnos de toda traba. Lo importante ciertamente es experimentar la verdad. La verdad está en el vacío iluminador. Cuando a Jesús el gran camino le dijeron, ¿cuál es la verdad? El maestro guardó profundo silencio. Y cuando Gautama Sakyamuni le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. No puede ser descrita la verdad, no puede ser explicada. Cada cual tiene que experimentarla por sí mismo, a través de la técnica de la meditación. En el vacío iluminador experimentamos la verdad. Ese es un elemento que nos transforma radicalmente. Hay que perseverar, hay que ser tenaz. Puede que en principio no logremos nada, pero a medida que vaya pasando el tiempo, sentiremos que nos vamos haciendo cada vez más profundos. Y al fin un día cualquiera nos rompirá en nuestra mente la experiencia del vacío iluminado. No cuestionablemente, el vacío iluminador en sí mismo es el santo oxidador, el activo oxidador.
omnipresente, omnipenetrante, omnisciente, que emana en sí el sagrado sabor absoluto. Dicho un nombre, precipitarse entre el vacío iluminador, donde no vive criatura alguna, porque es allí, precisamente, donde experimentará lo real, la verdad. Perseverancia se hace indispensable. Diariamente hay que trabajar a fondo para conseguir el triunfo total. Resulta prodigioso la experiencia de la verdad a través de la meditación. Se ha experimentado la verdad, se siente con fuerza para perseverar en el trabajo sobre sí mismo. Brillantes autores han hablado sobre el trabajo, sobre el sí, sobre el yo, sobre el mí. Y son que han hecho bien en haber hablado así. Se han olvidado algo. La experiencia de la verdad. En tanto uno no haya experimentado lo real, no se siente reconfortado, no se siente con fuerza suficiente como para trabajar sobre el sí, sobre el yo mismo. Cuando uno de verdad ha pasado por tal experiencia, ¿y qué cree? Nada lo puede detener en su anhelo por la liberación. Trabajar incansablemente sobre sí mismo para conseguir de verdad un cambio radical, total y definitivo. Ahora comprenderán ustedes, mis queridos amigos, por qué es tan indispensable la sala de meditación. Francamente, yo me siento bastante triste al ver que, a pesar de haber escrito tanto sobre meditación en distintos mensajes de Navidad de años anteriores, todavía en los países suramericanos y centroamericanos no existen salas de meditación, cuando ya deberían existir. ¿Qué es lo que ha pasado? Existe indolencia. ¿Por qué existe? Por falta de comprensión. Se hace indispensable entender que un pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre necesita aliento, necesita algo que lo anime en la lucha, estímulo para el trabajo sobre sí mismo. Sé que un pobre animal intelectual es débil por naturaleza y se encuentra colocado en una situación completamente desventajosa. El ego es demasiado fuerte y la personalidad terriblemente débil. Dejado así solo, apenas si puede caminar. Necesita de algo que lo anime al trabajo. Necesita un apoyo íntimo. Esto solamente es posible mediante la meditación. No quiero decir que todos de un solo golpe de voz vayan a experimentar el vacío iluminador. Obviamente hay que llegar a esa experiencia a través de distintos grados.
devoto, la sintiendo cada vez más el impulso íntimo del ser. Tendrá diversas vivencias, más o menos lúcidas, y por último, un día llegará en que tendrá la mejor de las vivencias, la experiencia directa de la gran realidad. Entonces recibirá el Tao. Que aquellos que escuchen este cassette sopesen bien mis palabras, las reflexiones. No basta sencillamente escuchar, hay que saber escuchar, y esto es diferente. Pero el que escucha la palabra y no la hace, dice el apóstol Santiago en la Epístola Universal, se parece al hombre que se mira en el espejo y luego da la espalda y se va. Hay que hacer la palabra dentro de sí mismo. Basta escuchar este cassette. Hay que convertirlo en carne, sangre y vida. Si es que se quiere una transformación radical, hay que perseverar. Hasta aquí mis palabras. Paz invencial. Samael Aumbeor.